Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Noticentro 1 CMI conoció detalles de la investigación que vincula a militares con abuso de menores de edad indígenas en Guaviare. La Procuraduría vinculó a 2 suboficiales y a 6 soldados, quienes presuntamente abusaron de una menor de edad cuando estaban custodiando una de las zonas veredales. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La Fiscalía negó la petición del gobierno para suspender las capturas a 16 integrantes del Clan del Golfo y los Pachenca para iniciar negociaciones de paz. En una carta, la vicefiscal Marta Mancera dijo que estas organizaciones narcotraficantes no tienen estatus político, por lo que no se puede frenar su persecución penal. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Fedepapa dijo que es inminente el incremento en el precio de la papa debido a la crisis de transporte en el Cauca y Nariño. El kilo de papa pastusa, que actualmente vale 2.800 pesos, podría llegar a costar 4.500 pesos. 21.000 productores están en crisis por el represamiento de la cosecha que no han podido sacar de Nariño. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Organización de Trump condenada por fraude fiscal en Nueva York. Deberá pagar más de $1,5 millones. La banca de Estados Unidos advierte que se prepara para el deterioro de la economía. Ola de tornados azota a Estados Unidos. Millones en alerta. Estalla polémica en Brasil por documentos oficiales hallados en la casa de un ministro de Bolsonaro en los que se ordenaba revocar las elecciones. Fiscalía de Brasil pide investigación contra Bolsonaro por asalto al Congreso. Japón planea liberar más de 1 millón de toneladas de agua radiactiva que está contenida en la destruida planta nuclear de Fukushima. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Un juez colombiano del Tribunal Supremo de Nueva York condenó este viernes a la organización Trump a pagar una millonaria multa por evasión fiscal. Hay una nueva marca negra en la reputación de Donald Trump como audaz hombre de negocios mientras monta una campaña para recuperar la Casa Blanca. La empresa del republicano fue multada con $1,6 millones como castigo por un esquema en el que los principales ejecutivos del expresidente eludieron impuestos sobre la renta personal en lujosas prebendas laborales, un golpe simbólico apenas paralizante para una empresa que presume de miles de millones de dólares en activos. A principios de diciembre, un jurado declaró culpable a 2 empresas pertenecientes a la organización de 17 delitos fiscales, entre ellos conspiración y falsificación de registros empresariales. La cantidad impuesta por el juez colombiano Juan Manuel Merchán fue la máxima permitida por la ley, una cantidad equivalente al doble de los impuestos que un pequeño grupo de ejecutivos eludió en beneficios que incluían apartamentos libres de alquiler en edificios Trump, carros de lujo y matrículas de colegios privados. El propio Trump no fue juzgado y negó tener conocimiento de que sus ejecutivos evadieran impuestos ilegalmente. La organización del magnate espera un juicio civil aún más grande sobre un caso diferente de fraude financiero. Aunque los grandes bancos de Estados Unidos registraron sólidos resultados en el último trimestre de 2022, prevén un deterioro de la economía y no descartan una recesión, por lo que han reservado dinero para hacer frente a posibles incumplimientos de sus clientes. Para la banca estadounidense aún existen muchas incertidumbres sobre los efectos de las tensiones geopolíticas como la guerra en Ucrania, la vulnerabilidad de los mercados de energía y alimentos y la inflación. Ante este complejo panorama, los grandes bancos de Estados Unidos, que ayudados por el aumento de tasas y la volatilidad del mercado registraron sólidos resultados en el último trimestre de 2022, aún prevén un deterioro de la economía y han reservado dinero para hacer frente a posibles incumplimientos de sus clientes al avistar la recesión. JP Morgan Chase, el principal banco de Estados Unidos, ya tiene una reserva de $1.400 millones para hacer frente a la eventualidad de que sus clientes no puedan pagar sus deudas.
Para la entidad, el escenario más probable a partir del cuarto trimestre de 2023 será una recesión moderada, mientras que otros grandes de la banca estadounidense como Citigroup o Bank of America han reportado un deterioro de las perspectivas, mientras Wells Fargo encuentra un entorno económico menos favorable. Más de 30 tornados azotaron varios estados en el sur de Estados Unidos, dejaron casas destruidas y a miles de personas sin electricidad. Al menos 7 personas, incluido un niño, murieron cuando tormentas severas azotaron el sur de Estados Unidos, donde los feroces vientos enviaron a los residentes a correr en busca de refugio. Los vientos hicieron que volaran techos de las casas y dejaron sin electricidad a miles de personas. Los fuertes tornados dejaron líneas eléctricas dañadas, ramas de árboles cercenadas y calles llenas de escombros en Alabama, Georgia y Kentucky, donde se registraron al menos 35 informes preliminares de tornados, según el Centro de Predicción de Tormentas. Más de 100.000 personas están sin luz en estos estados, incluido Tennessee. La gobernadora de Alabama, Kay Ivey, declaró el estado de emergencia en este y otros 5 condados y señaló que partes del estado han sido sacudidas por este peligroso sistema meteorológico. La ciudad de Selma, en el condado de Dallas, también bajo estado de emergencia, sufrió daños significativos. Los tornados, fenómenos meteorológicos impresionantes y difíciles de predecir, son relativamente comunes en Estados Unidos, especialmente en el centro y sur del país. En toda la nación hubo informes de al menos 33 tornados tan solo en la última jornada. Lima se sumó a la ola de protestas en Perú para reclamar la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y elecciones anticipadas, mientras las autoridades ordenaron el cierre del aeropuerto de Cusco, meca del turismo peruano, ante amenazas de ser tomado por manifestantes. Perú vive su 10º día consecutivo de manifestaciones y bajo la consigna Ni un muerto más, miles de manifestantes se movilizaron pacíficamente por el centro histórico de Lima, capital del país, que se sumó a la ola de protestas que ya dejan al menos 42 muertos en poco más de un mes. Los bloqueos y marchas se extendieron en 10 de las 25 regiones peruanas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y elecciones inmediatas, aunque estos han sido duramente reprimidos por las fuerzas de seguridad ya denunciadas por grupos de derechos humanos por hacer un uso desproporcionado de la fuerza. Mientras el bloqueo de varias carreteras por manifestantes se siente en especial en el sur del país, históricamente marginado y donde la situación se ha agravado en las últimas horas. Cusco, la antigua capital inca, fue el más reciente foco de violencia después de que una persona murió y casi 50 resultaron heridas durante los fuertes choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad. La situación de orden público se deterioró de tal manera que la operación del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Cusco, una meca del turismo mundial por Machu Picchu, tuvo que ser suspendida por tiempo indefinido ante la amenaza de una posible toma de los manifestantes. Mientras que en la región de Puno, epicentro de las movilizaciones en Perú, se realizó el entierro de los 17 fallecidos que dejó la jornada más violenta desde que estalló la crisis en la nación andina. La Fiscalía de Brasil pidió investigar al expresidente Jair Bolsonaro y dio un ultimátum a Anderson Torres, exministro de Justicia de Bolsonaro o ministro de Justicia en ese gobierno, para que regrese de Estados Unidos o se enfrente a la extradición. Esto después de que fuera encontrado un borrador de decreto presidencial que apuntaba a anular el resultado de las elecciones presidenciales. La Policía Federal halló una escandalosa minuta en la residencia de Anderson Torres al cumplir una orden de búsqueda y presión contra el exministro de Justicia de Jair Bolsonaro, que actualmente es requerido por orden de un juez de la Corte Suprema bajo sospecha de complicidad en los hechos que desataron el fallido intento de golpe de Estado en Brasil. Se trata de una propuesta de decreto para revertir el resultado de las elecciones presidenciales mediante la instauración de un estado de defensa en la sede del Tribunal Electoral, cuyas competencias serían asumidas por una comisión de regularidad electoral compuesta por 17 miembros, 8 de ellos del Ministerio de Defensa. El exministro de 47 años aseguró que la minuta fue publicada fuera de contexto y también defendió su inocencia, aunque la justicia brasileña le dio un ultimátum a Torres, quien está en Estados Unidos y tiene hasta el lunes para presentarse ante la Policía Federal, o de lo contrario podría activarse una petición de extradición para traerle de vuelta a Brasil.
Mientras la Fiscalía General pidió que el expresidente Bolsonaro sea investigado por el asalto en Brasilia, aunque el ultraderechista está en Estados Unidos dado que perdió su inmunidad el pasado 1 de enero. Mientras el actual presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva se ha mostrado contundente y aseguró que los asaltantes de las sedes oficiales en Brasilia contaron con complicidad interna y advirtió que habrá dureza contra el bolsonarismo radical al que considera una amenaza contra la democracia. Lula y su Ministerio de Justicia también consideran que policías y miembros de las Fuerzas Armadas fueron tolerantes e incluso no descartó una complicidad con los miles de simpatizantes radicales del expresidente ultraderechista que intentaron tomarse el Palacio Presidencial, el Supremo Tribunal Federal y el Congreso. Y un grupo de 46 congresistas demócratas pidieron al gobierno de Joe Biden que se revoque la visa diplomática o cualquier permiso que tenga el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro para estar en suelo estadounidense. En una carta, los legisladores le exigieron al Ejecutivo que se investigue cualquier acción que se haya podido tomar en Estados Unidos para ayudar o coordinar el asalto a los edificios de las 3 ramas del poder en Brasil por parte de una turba de seguidores del exmandatario, advirtiendo que no se puede permitir que Bolsonaro o cualquier otro exfuncionario brasileño obtenga refugio para escapar de la justicia de su país. Estados Unidos anunció la actualización de su aplicación móvil, en la cual los migrantes podrán solicitar asilo en la frontera. Los migrantes que buscan asilo en la frontera sur de Estados Unidos ahora tienen a disposición la CBP One, la aplicación de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, para programar una cita para solicitar asilo en el país norteamericano, solo si cumplen con la excepción humanitaria al Título 42. La aplicación no es nueva. De hecho, fue lanzada en octubre de 2020, pero a partir de este 12 de enero, la app les permitirá a miles de migrantes que están varados en la frontera sur por no tener documentos correspondientes para entrar al país, programar citas para solicitar asilo basados en una excepción humanitaria. La aplicación puede permitirles enviar información por adelantado y programar una cita para presentarse en ciertos puertos de entrada terrestre de la frontera suroeste. Esta nueva funcionalidad se anunció como parte de una serie de medidas fronterizas adicionales que la administración de Joe Biden está tomando para ampliar las vías de inmigración legal, limitar la inmigración ilegal y aumentar la seguridad. El presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró que habló con sus homólogos de Colombia, Brasil y Argentina para avanzar en la nueva consolidación de una nueva geopolítica regional por medio de un bloque que sea aliado de Rusia y de China. Durante su anual rendición de cuentas ante una chavista Asamblea Nacional, el presidente venezolano Nicolás Maduro se comprometió a encabezar la construcción de un bloque político que reúna toda Latinoamérica y el Caribe y cuyo norte sean las ideas que proponen el mandatario ruso Vladimir Putin y su homólogo chino Xi Jinping. Lo hablaba con el presidente Lula da Silva por teléfono el otro día. Lo hablaba personalmente con el presidente Gustavo Petro. Lo hablaba con el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Está llegando una hora nueva, una hora especial para juntar los esfuerzos y los caminos de los pueblos de América Latina y el Caribe, de nuevos polos de poderes, de esa comunidad de destino compartido que habla nuestro hermano mayor, el presidente Xi Jinping, o de ese mundo pluripolar, multicéntrico que habla nuestro hermano mayor, el presidente Vladimir Putin. Maduro también arremetió contra la debilitada oposición venezolana mientras volvió a criticar las sanciones impuestas por Estados Unidos, alegando que por culpa de ellas Venezuela perdió más de 232.000 millones de dólares desde 2015. Un estudio realizado en China reporta que aproximadamente 900 millones de personas estarían contagiadas de COVID-19 en ese país, más del 60% de su población. La situación sanitaria en China parece cada vez más preocupante tras el levantamiento de la política COVID-0, con lo que se dejó de tratar el coronavirus como una enfermedad tipo A, es decir, se redujo su prioridad y por eso ya no se emite el reporte diario de casos. Un estudio realizado por la Universidad de Pekín advierte que casi el 64% de la población de la nación tiene COVID. Las infecciones se intensificaron a finales de diciembre.
El documento resalta que actualmente unos 900 millones de personas estarían infectadas con el virus en el país asiático. La crisis es más preocupante en la provincia de Gansu, en el oeste de China, donde se registraron contagios del 91% de la población. Le siguen Yunnan al sureste con el 84% y Qinghai al oeste con un 80%. Se prevé que los casos continúen registrándose por la celebración del Año Nuevo Lunar, que se lleva a cabo entre el 21 y el 27 de enero y que regularmente resulta en millones de viajes hacia zonas rurales, lo que causaría más casos en regiones donde la incidencia del virus era baja. Y Japón comenzará a verter al mar agua radiactiva de la planta nuclear de Fukushima. Japón tiene previsto comenzar a liberar este año al mar más de 1 millón de toneladas de agua tratada de la accidentada planta nuclear de Fukushima. Un proyecto que también incluye compensaciones para la industria pesquera que podría verse afectada por la medida, contra la cual también han protestado países vecinos como Corea del Sur y China. El plan es diluir el agua para reducir los niveles de tritio, un combustible nuclear, y liberarla en el mar a lo largo de varias décadas mediante un ducto submarino de 1 kilómetro de extensión. El anuncio fue respaldado por el Organismo Internacional de Energía Atómica, pero el gobierno nipón aguardará un informe amplio de la ONU antes de expulsar el agua. Con un buque de carga impulsado por velas gigantescas y que es capaz de transportar hasta 7.000 vehículos, se busca reducir las emisiones en un 90%. Los buques de carga transportan aproximadamente 11.000 millones de toneladas de mercancías cada año, que representan alrededor del 90% del comercio mundial y suponen una parte significativa de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Es por ello que un grupo de investigadores y constructores de barcos suecos diseñaron el Ocean Bird, un nuevo tipo de buque de carga mucho más ecológico, ya que funciona con velas gigantes en lugar de un motor tradicional, lo que podría reducir las emisiones en un 90%. Gracias a que obtiene su energía de 5 alas de metal de 80 metros, el doble que las velas de los mayores veleros de hoy en día, y además tendrá 200 metros de largo y 40 metros de ancho, mientras es capaz de transportar hasta 7.000 vehículos. Por su parte, las velas giran 360 grados para atrapar el viento y pueden retraerse en un 75% en caso de tormenta o para pasar por debajo de un puente. El primer buque Ocean Bird será entregado a finales de 2024. Noticentro 1, CMI. 8 militares en la mira de la Procuraduría por presunto caso de abuso a menor indígena en Guaviare. Llamado de atención del defensor. Pide atención inmediata a menores indígenas en Guaviare. Alarmante cifra de suicidios. 49 casos en lo corrido de este año. Cumbre Gobierno ELN el martes en Caracas. Fiscalía se niega a suspender órdenes de captura a jefes del Clan del Golfo. Gobierno responde. Derrumbe en la Panamericana dispara precio de la papa. Escasea la gasolina en Nariño. 533 municipios en alerta por deslizamientos de tierra. Gobierno revela a centrales obreras bases de las reformas laboral y pensional. Expiden circular para desmontar gradualmente contratos de prestación de servicios en el Estado. Proyecto de reforma política sin futuro. Verdes enfrentados por la iniciativa. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Noticentro 1 CMI conoció detalles de la investigación que adelanta la Procuraduría por presunta explotación sexual de menores de edad indígenas en el Guaviare. 8 militares fueron vinculados a un proceso por abusar de una niña mientras vigilaban una zona veredal. Uno de los uniformados declaró en contra de sus compañeros. La Procuraduría reconstruyó las declaraciones y denuncias de cómo habría sido el caso de presunto abuso de menores en el Guaviare. Noticentro 1 CMI conoció que los investigadores documentaron que había presencia de militares en la zona porque estaban custodiando una zona veredal. Según relataron uniformados testigos a las autoridades, uno de los soldados habría sido la persona que contactó a una menor indígena para pagarle a cambio de relaciones sexuales. Después del encuentro, el hombre habría llevado a la menor a una base móvil donde estaban 8 militares, quienes también presuntamente abusaron de ella.
Esto no era propiamente una base militar, esta era una unidad que enviaron de ese batallón y algunos, con permiso o sin permiso de sus superiores, bajaban a la vereda, digamos al caserío, donde había una tienda, un billar y pues donde interactuaban las personas, la comunidad de esa zona, y es allí donde empieza ese relacionamiento con la comunidad Nucamacu y con las menores de edad. El hecho ocurrió en la vereda de Charras en San José del Guaviare ya está siendo investigado por la Procuraduría, que vinculó a 2 suboficiales y a 6 soldados regulares al proceso disciplinario. La Procuraduría está adelantando una investigación, practicando pruebas, recolectando elementos que permitan determinar si hay responsabilidad por parte de integrantes del Ejército Nacional. Fueron vinculados inicialmente 2 suboficiales y 6 soldados a la investigación que pertenecieron en su momento al batallón Joaquín París de esa jurisdicción. El Ministerio Público creó una comisión integrada por varias delegadas para esclarecer los hechos que rodearon las denuncias sobre explotación sexual de menores. La Defensoría del Pueblo llamó la atención a las entidades del Estado por la que considera falta de respuesta a las vulneraciones de las comunidades indígenas en el Guaviare. El llamado de atención del defensor se da luego de conocer la difícil situación de vulneración de derechos de las comunidades en el departamento del Guaviare, especialmente los pueblos indígenas Yup y Nucap. Todas las entidades del Estado colombiano, la Alcaldía, la Gobernación del Guaviare, el Ministerio de Salud, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otras, deben aunar esfuerzos y mostrar un compromiso real con las comunidades del Guaviare. Durante todo el 2022, desde la Regional Guaviare, la Defensoría del Pueblo adelantó más de 300 acciones, particularmente por la vulneración de los derechos a la salud, para el retorno o reubicación de comunidades y medidas de protección y restablecimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes afectados. Encontramos que tenemos una población de personas privadas de la libertad, de aproximadamente 142 personas privadas de la libertad en el Centro de Detención Transitoria de San José del Guaviare, y el 80%, óigase bien, el 80% de estas personas vienen siendo procesadas por delitos relacionados con violencia sexual. Un equipo de las delegadas para la niñez y para la mujer adelantó una visita a San José del Guaviare durante esta semana para evaluar la poca respuesta de las diferentes entidades a las denuncias de la comunidad que han venido siendo acompañadas por la Defensoría del Pueblo. Por solicitud del presidente Gustavo Petro, una comisión interdisciplinaria de la Presidencia y el Bienestar Familiar atenderá las denuncias por presunto abuso sexual contra menores de edad en el Guaviare. Las denuncias sobre presunto abuso sexual a menores de edad indígenas en el departamento del Guaviare hizo que el presidente Gustavo Petro se apersonara del tema. Por medio de su cuenta de Twitter dijo: he pedido que una comisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de Presidencia se desplace inmediatamente al Guaviare y atienda las denuncias de violaciones a menores de edad. Este horror lleva años estimulado por la impunidad. Se iniciarán todas las investigaciones, incluso por la omisión de funcionarios. De inmediato, el Instituto de Bienestar Familiar nombró un equipo interdisciplinario para que realice jornadas de búsqueda e identificación de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, consumo de sustancias psicoactivas, alta permanencia en calle, entre otras vulneraciones, particularmente en la niñez de las comunidades indígenas Nucap y Jiu. Hay alarma por el aumento de los suicidios en Colombia. En los primeros 7 días de este año se reportaron 49 casos, según Medicina Legal. Según las estadísticas entregadas hoy a Noticentro 1 CMI por el Instituto de Medicina Legal, durante la primera semana del año se registraron 49 suicidios, 43 hombres y 6 mujeres, y el promedio fue de 7 suicidios por día. 30 suicidios los cometieron personas entre 18 y 44 años, 8 de 45 a 59 años, 5 de 60 a 74 años, 4 de 75 a 89 años. Los departamentos con mayores suicidios en 2023 son Antioquia con 13, Bogotá con 4, Atlántico con 3, Cesar con 3 y Córdoba con 3. Durante el año 2022 hubo 2.584 suicidios y en 2021 2.350. Desde entonces se mantiene el promedio de 7 suicidios diarios en Colombia. Precisamente hoy se celebró el Día Mundial de Lucha contra la Depresión, que es un tratamiento mental que afecta al 5% de la población mundial y que comienza a manifestarse con un gran sentimiento de tristeza. Una de las emociones que más se presenta es la tristeza, principalmente. Podríamos resumirlo en una tristeza que se generaliza en todos los aspectos de nuestra vida.
La depresión no necesariamente puede llevar al suicidio, pero sí hay personas que pueden llegar a él por esa situación. Algunas de las personas que entran en estados de depresión pues terminan en ideaciones de suicidio o terminan ya como tal en suicidio. La terapeuta gestal invita a quienes pueden padecer la depresión o a su entorno familiar o social a atender adecuadamente los síntomas y pedir ayuda médica de inmediato sin esperar a que se agrave la situación. La Fiscalía negó la suspensión de órdenes de captura de 16 integrantes del Clan del Golfo y del grupo narcotraficante Los Pachenca, con quienes el gobierno iniciaría negociaciones de paz. El ministro del Interior, Alfonso Prada, defendió la solicitud. Dijo que el presidente Gustavo Petro tiene las facultades para pedir el levantamiento de esas órdenes. En esta carta, la vicefiscal Marta Mancera le contestó al comisionado de paz Danilo Rueda, quien pidió frenar la captura de varios líderes del Clan del Golfo para iniciar conversaciones de paz. El ente investigador hizo varios reparos. La ley no habilita al gobierno nacional para adelantar negociaciones o diálogos para celebrar acuerdos de paz con grupos armados organizados sin carácter político. La falta de carácter político sería el principal argumento de la Fiscalía para negar la solicitud, pues según el ente investigador no se especifica cómo se califica a estos grupos. Las resoluciones remitidas a la entidad no especifican cómo calificó la instancia de alto nivel a las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada y a las autodefensas gaitanistas de Colombia. Entre las 15 personas a quienes se les suspendería la orden de captura está Egan Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, y Jesús Gonzalo Sánchez Sánchez, alias Gonzalito, dos de las personas que según las autoridades seguían la línea de mando de alias Otoniel. Además aparecen otros capos como Alexander Celis Durango, alias Byron, Jorge Emilson Córdoba, alias Negro Perea, y José Miguel de Moya, alias Chirimoya. El gobierno nacional, por su parte, defendió la solicitud del comisionado Danilo Rueda. El presidente está plenamente facultado y lo que se trata es de aclarar a la Fiscalía el contexto en que se están solicitando órdenes de captura frente a organizaciones, con esto termino, que no se les está reconociendo estatus político, sino que son estructuras armadas de alto impacto del crimen con las cuales aspiramos a llegar a un sometimiento. Para la Fiscalía, la información que hay sobre estos grupos permite concluir que no tendrían estatus político y que una negociación tendría que darse con un sometimiento a la justicia. El derrumbe que mantiene bloqueada la vía panamericana dispara el precio de la papa pastusa según los comerciantes. El precio de la papa pastusa, alimento básico de la canasta familiar, subirá drásticamente de precio. En promedio en este momento está por el orden de los 3.000, 3.500 pesos y podría llegar de 4.000, 4.500 pesos al consumidor final. Ante la crítica situación presentada en el departamento del Cauca, se presentarían desvío de cosechas de papa, pues no está llegando este producto desde el departamento de Nariño. Se puede originar desvío de cosechas hacia otras centrales de abastos, en el caso de la papa, que pueden llevar papa hacia otras regiones del país y puede el precio mantenerse, inclusive puede haber tendencia al alza en el tubérculo. Los productores los más afectados. Tenemos 21.000 productores en Nariño que se van a ver afectados, son unas 600.000 toneladas que se producen en el primer semestre y no van a poder salir en las condiciones normales. Además de la no llegada de papa desde Nariño, el clima está afectando a los productores. Los productos de tierra fría son los que pueden verse afectados por las bajas temperaturas, pero no sabemos si va a haber bajas temperaturas. Y segundo, el factor climático también daña los cultivos. El precio de la papa criolla se mantendría al cosecharse en su mayoría en el centro del país. Bueno, y justamente por la falta de una vía para transportar la leche que produce Nariño, diariamente se están perdiendo 364.000 litros del líquido. Otros de los más damnificados por la emergencia en el Cauca son los productores de leche. Más de 360.000 litros se están perdiendo al día. Nariño abastece diariamente 364.000 litros diarios de leche, no solamente al territorio, sino también al centro y norte del país. Pequeños y grandes productores están en crisis. La situación es difícil para 22.000 unidades productoras de leche, que representan más de 100.000 habitantes cuyo ingreso depende de esta actividad productiva. El gremio afirma que serían 6 meses de grandes pérdidas. Las soluciones del arreglo de vías seguramente estarán entre 3 y 6 meses de acuerdo a lo que nos ha dicho el gobierno nacional. Le pidieron también a las fuerzas militares que les ayuden a transportar leche desde el suroccidente del país al centro de Colombia.
Y en Pasto ya hay una notoria escasez de combustibles. La situación del combustible se agrava en Pasto. Son 4 estaciones las que cuentan con hidrocarburos. Esto conlleva a que algunos productos que son traídos de otros sectores del país, incluso desde el exterior, suban de precio o simplemente ya no se encuentran entre la oferta. Casi no se ha podido conseguir lo que es el tomate, lulo, maracuyá por los altos costos. Ahorita solo estoy trabajando con mango. El mango es producto ecuatoriano. Doña Edith, quien lleva más de 10 años vendiendo diferentes frutas, hortalizas y verduras, cuenta que los altos costos de los productos harán que suban los precios y cada vez será más difícil llevar un plato de comida a su hijo en condición de discapacidad. Los más costosos es la cebolla cabezona, que la compramos a 190 y estaba a 50, 45. Ahora es muy caro. Entre los productos que no han podido ingresar al departamento se encuentra el limón, maracuyá, cebolla cabezona y luro, mientras las medidas de 3.000 pesos con las que antes se podía comprar tienden a desaparecer en las plazas de mercado. El IDEAM advirtió que 533 municipios están en alerta por la posibilidad de deslizamientos. De acuerdo con el IDEAM, Meta es el departamento con mayor alerta por posibilidad de deslizamientos en el país. A nivel nacional encontramos 533 municipios en algún nivel de alerta, de los cuales aproximadamente 52 se encuentran en alerta roja. Desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se realiza seguimiento a los departamentos del Valle del Cauca, Casanare, Meta, Risaralda, Norte de Santander, Cundinamarca y Antioquia, en los que se registraron emergencias durante las últimas 24 horas por el invierno. Asimismo, la unidad reporta que a la fecha van más de 700.000 familias afectadas por el invierno y 1.100.000 personas. Pero ¿hasta cuándo irán las lluvias? Cabe anotar que es la época de las precipitaciones en sectores de las regiones Pacífica y Amazonia, también en algunas áreas del sur y oeste de la región andina, por lo que hay que estar todavía preparados durante estos próximos días. Para la próxima semana se vislumbra una tendencia un poco más seca, principalmente en sectores de las regiones Caribe, el norte de la Andina y zonas de la Orinoquía. ¿Cómo estará la situación en el municipio de Rosas, Cauca? Para el municipio de Rosas, Cauca, van a registrarse algunas lluvias importantes durante estos próximos días. Cabe anotar que en términos generales, en promedio para el departamento durante los 31 días del mes de enero llueven aproximadamente entre 15 y 16 días. Es decir, la mitad del mes es lluvioso para esta zona del departamento de Cauca. Desde la Unidad de Gestión del Riesgo anunciaron la instalación de un puesto de mando unificado nacional permanente para hacer seguimiento y articular acciones de respuesta frente a la emergencia en Rosas, Cauca. De acuerdo con la gestión del riesgo en el país, a la fecha se han reportado 181 puentes afectados, 163 vías en prioridad alta de atención, 202 en media en los departamentos de Bojayá, Cauca, Córdoba, Meta, Nariño y Quindío. El próximo martes habrá reunión de emergencia entre el equipo negociador del gobierno y la delegación de paz del ELN para superar la crisis provocada tras el anuncio de un cese bilateral del fuego que no se había pactado con esa guerrilla. La reunión buscará acercar a las partes y tratar de definir mecanismos que permitan acordar en la mesa un posible cese del fuego bilateral entre el gobierno y el ELN. La reunión estará encabezada por el comisionado de paz Danilo Rueda, el jefe de la delegación del gobierno Oti Patiño, y por el ELN estará Pablo Beltrán y Aureliano Carbonell. El Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC pidió la implementación inmediata del mecanismo de monitoreo y verificación local del cese del fuego acordado para evitar hechos como los registrados en Arauca, donde en enfrentamientos con el ELN perdieron la vida 11 guerrilleros. Tras los duros enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el ELN, se confirma que 5 guerrilleros del frente que lidera Antonio Medina están desaparecidos y podrían estar en poder del Frente de Guerra Oriental del ELN. Justamente, en una publicación de voz, Antonio Medina, líder de este grupo de las FARC, reconoció las pérdidas y habló sobre la guerra. Este conflicto es una vergüenza. Nadie entiende esta situación.
A través de un comunicado, el Estado Mayor Central se refirió a estos hechos en zona rural de Puerto Rondón y dijo que los acercamientos con el gobierno y los delegados de esta guerrilla relajaron la confianza del grupo que estaba inmerso en el cese bilateral. Urgen implementar el mecanismo de verificación de este cese. La implementación inmediata del mecanismo de monitoreo y verificación local acordado evitaría más hechos como este. Piden definir los protocolos sobre el funcionamiento del cese al fuego. El protocolo del cese al fuego debe contener una inmediata separación de fuerzas para evitar que las fuerzas militares y la Policía Nacional se involucren en acciones con fuerzas irregulares dentro del área de los frentes de las FARC-EP. Este comunicado reemplazó a otro que se consideraba un borrador y donde las FARC acusaban al ejército de actuar junto al ELN, lo que provocó una fuerte respuesta del ministro de Defensa Iván Velásquez, quien a través de su cuenta de Twitter dijo: "Lo afirmo con toda claridad. Es falso que desde Mindefensa se hubiese impartido alguna orden para que el ejército atacara al Estado Mayor Central". A lo que agregó: "Las fuerzas militares no realizan operaciones conjuntas con ninguna organización al margen de la ley". Las FARC aclararon su posición. Ofrecemos disculpas a la opinión nacional e internacional. Esta es nuestra posición oficial. El comunicado de hace unas horas era un borrador. Absoluto respeto al connotado jurista de la moral, Iván Velásquez. Mientras tanto, en la zona de los combates se mantiene el confinamiento y la zozobra. Lo preocupante es que las comunidades aledañas al sector donde se presentó esta confrontación pues están en una situación de zozobra, están en una situación también de temor por la estigmatización de los mismos actores que se confrontan. El llamado es a los grupos armados a sacar a la población civil del medio de la guerra. Indepaz confirmó 2 masacres en las últimas horas. La primera se presentó en Ipiales, en Nariño, donde 3 personas fueron asesinadas con arma de fuego luego de salir de un bar. La segunda masacre se presentó en Riohacha, en La Guajira. Allí 3 personas fueron encontradas incineradas. La defensa del medio ambiente y la transición energética serán los temas centrales que el presidente Gustavo Petro expondrá en el Foro Económico Mundial que sesiona la semana entrante en Davos, Suiza. Como presidente de Colombia, Gustavo Petro asistirá al primer Foro Económico Mundial que se realiza todos los años en Davos, Suiza. Allí irá acompañado por las ministras de Minas y Energía, Irene Vélez, y de Medio Ambiente, Susana Muhammad, quien a propósito dice que va a pasar el gobierno Petro el sombrero para ver si recolecta dinero, recursos para la protección de la selva amazónica, que es fundamental para la lucha contra el cambio climático. En Davos, que es un foro de discusión económica, y creo que es muy importante y relevante que Colombia esté en esa discusión, vamos a trabajar alrededor del sistema financiero internacional, la crisis climática y cómo debemos adecuar además los tratados de comercio para que respondan a las prioridades de la crisis climática. Es una tesis que el presidente Petro ha trabajado desde Egipto y que vamos a seguir fortaleciendo. Y otro punto que tratará el gobierno colombiano y en la ponencia que tendrá en el escenario central el presidente Petro será el de la transición energética. Tejer esta red internacional que le dé resultados al país es un gran esfuerzo y necesita de constancia. Davos es otro punto crítico para avanzar en ese propósito. Luego de Davos, en Suiza, el presidente se dirigirá a Francia. Allí tendrá agenda en Toulouse. Hablará sobre la paz total. El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, denunció que se está haciendo minería ilegal en el cañón del Güejar. Habitantes de la región del río Güejar, en el municipio de Mesetas Meta, denunciaron que un grupo de personas está realizando minería ilegal en uno de los lugares más emblemáticos para el turismo de esta región. Minería ilegal en el cañón del Güejar. ¿Sabe qué significa eso? El cañón del Güejar es un santuario. El cañón del Güejar es uno de los escenarios naturales más hermosos que tiene Colombia. Las autoridades manifestaron que ya están desplegando un grupo institucional para investigar esta práctica ilegal y dar con los responsables. Ya tenemos datos, tenemos nombres, sabemos de algunas personas, algunos individuos, sabemos dónde viven, quiénes son, porque son solapados que actúan con la cobardía del anonimato. Y ya tenemos las autoridades competentes, van a hacer todo un proceso para empezar un proceso de judicialización.
La denuncia fue hecha en un consejo de seguridad realizado en el municipio de Mesetas Meta. Contratos laborales sin intermediarios, recargos nocturnos desde las 6 de la tarde, subsidio de pensión para mayores de 65 años son las bases de las reformas laboral y pensional que el gobierno comenzó a socializar con los líderes de las centrales obreras. Fabio Arias, fiscal nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, le reveló a CMI los detalles de la reforma laboral que han trabajado junto al gobierno nacional. El eje del documento será la estabilidad laboral, eliminando la intermediación en contratos. Se derogue la ley 789, es decir, el recargo nocturno y los dominicales y festivos, que son temas muy importantes para la reforma laboral. Y lo otro tiene que ver con la eliminación de los pactos colectivos. De 937.000 trabajadores que hay en OPS, se pasarán a unos 670.000 de planta, pero ya tendrán todos los derechos. A costo fiscal, cero. En cuanto a la reforma pensional, que también está a cargo de la cartera de trabajo, se mantiene la propuesta de campaña realizada por el presidente Gustavo Petro, un pilar básico para los mayores de 65 años no pensionados, quienes recibirán la mitad de un salario mínimo. Para los contribuyentes será así. Todas las personas que se ganen hasta 4 salarios mínimos deben ir a Colpensiones en el régimen de prima media, y los que ganen más de 4 salarios mínimos sí le queda voluntario de ir a un fondo privado. Sí. Todos los 17 millones de trabajadores que están en los fondos privados, que ganan menos de 4 salarios mínimos, se pasan al sistema de Colpensiones, con esa plata paga usted los 17 billones de pesos que gasta el Estado en lo que sería el primer pilar básico. El próximo martes se reunirán gobierno, empresarios y movimiento sindical para la socialización de estos dos proyectos de reforma. El gobierno definió los lineamientos para iniciar el desmonte gradual de la contratación por prestación de servicios de empleados estatales. La circular interna 003 de 2023 establece que después del mes de abril los únicos contratos por prestación de servicio que podrán celebrarse con empleados del Estado deberán seguir 7 lineamientos. Algunos son: primero, debe garantizarse que la persona a contratar realizará labores que el personal de planta no puede ejecutar. Segundo, el periodo contractual será solo de 4 meses. Tercero, solo puede superarse ese plazo si la actividad a realizar requiere de un tiempo adicional. Cuarto, cuando exista la necesidad de reforzar la actividad de una persona en estado de gestación o licencia de maternidad o paternidad. La ampliación de las plantas, crear plantas temporales en equidad, o inclusive establecer figuras excepcionales que formalicen el empleo público. En casos donde se vea necesaria la contratación por prestación de servicios debido a la carga de trabajo del personal de planta, solo podrá realizarse con personal de apoyo a la gestión, no con profesionales. Hemos instalado una comisión de seguimiento, verificación y acompañamiento y posterior evaluación de este proceso de formalización. Tampoco se permitirá la contratación de esta naturaleza de profesionales que ya tengan un proceso laboral con la misma modalidad en otra entidad. La reforma política no tiene futuro si los partidos no aprueban las listas cerradas, reconoció el senador y ponente del proyecto, Ariel Ávila, quien además hace parte de la Alianza Verde. A pesar de que el presidente Gustavo Petro terció en defensa de las listas cerradas, que son el sustento de la reforma política, un senador de la coalición de gobierno, ponente del proyecto de la reforma constitucional y miembro de la Alianza Verde, reconoce por primera vez que esa discutida enmienda hoy está hundida. A hoy la reforma política yo veo que no pasa, está hundida porque la mayoría de partidos ya han dicho que no creen en la reforma de cerrar listas. Sin listas cerradas no hay reforma, dice el senador Ávila. Si no hay listas cerradas, es mejor hundir toda la reforma. La pieza angular es la lista cerrada. Si eso se hunde, es mejor que no haya nada de reforma política. La senadora Angélica Lozano, de Alianza Verde, anuncia que su partido es inflexible, no apoya las listas cerradas. No, el partido Alianza Verde, por mayoría absoluta o probablemente por unanimidad, está en contra de las listas cerradas. Alianza Verde, por acuerdos políticos, tiene derecho a la presidencia del Congreso a partir del 20 de julio, pero desde el pacto histórico han advertido que por oponerse a la reforma podría romper los acuerdos. Sin embargo, Angélica Lozano no acepta amenazas.
Con alguien como Petro es que usted puede no estar de acuerdo, discutir, apoyar, deliberar, encontrar puntos de consenso, pero pues no con el látigo de una amenaza, y eso no lo ha expresado y no habría lugar a ello por parte del gobierno. Los senadores Ávila y Lozano anunciaron que el ministro del Interior realizará la semana entrante varias reuniones con los partidos políticos para definir el futuro de la criticada reforma política. El alcalde de Bucaramanga y presidente de Asocapitales, Juan Carlos Cárdenas, pidió al ministro de Justicia, Néstor Osuna, que piense mejor la propuesta que está haciendo para permitir a los delincuentes condenados trabajar en el día fuera de la cárcel y regresar en las noches al lugar de reclusión. Con la advertencia de que esta medida podría ser un tiro en el pie, el alcalde de la Ciudad Bonita y presidente de la Asociación de Ciudades Capitales, Juan Carlos Cárdenas, considera que la iniciativa del ministro de Justicia de la excarcelación diurna de los presos podría ser un peligro para la sociedad si se lleva a la práctica. Hoy, vuelvo y repito, sería muy compleja poder llevarla a la realidad, porque lo fundamental, acá también tenemos que desarrollar procesos de confianza, procesos entre el sector empresarial, todo lo que tiene que ver el Estado como tal, en lo que tiene que ver la revisión y la condena de los diferentes delitos, para que realmente hagamos un proceso sostenido. Esto no es de correr, esto es de ser muy cuidadosos y muy rigurosos y que podamos tener la ciencia, los datos para poder tomar buenas medidas. El alcalde Cárdenas estima que un proyecto de ley que presentaron los alcaldes de capitales para diferenciar los centros de reclusión entre los de baja, mediana o alta complejidad sería una forma de evitar que los jóvenes ingresen a los círculos del multicrimen. En Bogotá, más de 5.000 conductores fueron multados por transitar en pico y placa en la primera semana de aplicación del nuevo esquema que aún genera confusión. Este viernes finalizó la semana pedagógica con el nuevo pico y placa en Bogotá. Más de 5.300 conductores fueron multados por transitar con la restricción. Hemos tenido muy buenos resultados, una reducción de circulación aproximada de 30.000 vehículos en la ciudad, un aumento en las velocidades aproximadamente entre 4 y 5 kilómetros. A partir del martes 17 de enero empezarán los comparendos económicos. El ideal es que todos eviten esta imposición, tiene un costo aproximado de 522.000 pesos. También pueden acercarse a la Secretaría a hacer el curso para reducir la mitad del comparendo, pero el ideal es no tener. Esta semana, cerca de 8.000 vehículos pagaron el pico y placa solidario para poder circular. Recuerde que los días impares transitan los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 y los días pares 6, 7, 8, 9 y 0. Nevó en el páramo de Sumapaz, el páramo más grande del mundo, ubicado en el sur de Bogotá, se tiñó de blanco, como lo están viendo. Los habitantes de la localidad de Sumapaz se sorprendieron al ver sus cultivos, frailejones y fincas bajo esta capa de hielo. El fenómeno climático que se da por los cambios de temperaturas muy bajas y el aumento de humedad no se registraba desde hace 6 meses. Este lugar no estará abierto al público. Un juez de Nueva York condenó a la organización Trump por evasión fiscal. Más de 30 tornados azotaron varias zonas de Estados Unidos. 900 millones de personas estarían contagiadas de coronavirus en China. Noticias del Mundo en Noticentro 1 CMI. La organización Trump fue multada por el juez colombiano Juan Manuel Merchán con 1,6 millones de dólares, la pena máxima posible por fraude fiscal durante una década. Este es un momento simbólico porque es la única sentencia por un caso penal que se ha acercado al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Al menos 7 personas, incluido un niño, murieron cuando tormentas severas azotaron el sur de Estados Unidos, donde los feroces vientos de varios tornados enviaron a los residentes a correr en busca de refugio. Volaron techos de casas y causaron graves estragos en Alabama, Georgia y Kentucky. Más de 100.000 personas están sin electricidad en esos estados, incluido Tennessee. La situación sanitaria en China parece cada vez más preocupante tras el levantamiento de la política COVID-0. Un estudio realizado por la Universidad de Pekín advierte que casi el 64% de la población de la nación tiene COVID. El documento resalta que actualmente unos 900 millones de personas estarían contagiados con el virus en el país asiático. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, reveló que los peajes a cargo de Invías y de la ANI no subirán este año. Son 143 los peajes donde se congelarán las tarifas. 30 los maneja Invías y el resto están a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura y Concesiones. Ninguno, aseguró el ministro de Transporte, subirán su valor en el 2023. Así se recuperará el dinero que se hubiera garantizado con el alza.
Esos costos que tendría los cerca de 60.000 millones de no incremento del Invías y los 500.000 millones y algo que costaría el incremento de estos peajes de la ANI, pues se está planteando hacerlo a través de un recurso que prestaría la Nación y se financiarían para garantizarle al concesionario los mismos a través de mecanismos como la valorización y la plusvalía que se van a aplicar en todos los contratos de concesión. En 25 peajes departamentales a cargo de cada gobernación no aplicará el beneficio. El Foro Económico Mundial advirtió que la inflación y los conflictos geopolíticos serán los principales riesgos de la economía en 2023. Se hace un análisis sobre los riesgos globales en 2023, donde la inflación preocupa a los mercados financieros. El alto costo de vida frena la disposición de compra de los hogares, además obliga a los bancos centrales a seguir subiendo sus tasas de interés, encareciendo el crédito y el endeudamiento. Costo de vida es una gran preocupación, no solamente en la región, sino especialmente en Colombia, y esto va de la mano con los temas relacionados con inflación y particularmente con una preocupación de inflación sostenida en los siguientes años. El conflicto geopolítico derivado de la guerra entre Rusia y Ucrania también pone presión a la estabilidad de la economía. De ahí también estamos estableciendo que han evidenciado este tipo de conflicto, que las acciones geoeconómicas tienen también una forma de actuar sobre este tipo de conflictos. El Foro Económico Mundial se dará cita este 16 de enero en Davos, Suiza, donde los principales gobernantes buscarán las soluciones más sanas para las economías del mundo. El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Enrique Bedoya, pidió la creación de un sistema de monitoreo permanente a los precios de los insumos y fertilizantes. Para los agricultores, el gobierno debe ejercer un control y, ¿por qué no?, una fiscalización a los precios de los insumos y fertilizantes en el mercado nacional. El objetivo es tener de primera mano y en tiempo real la cotización de estos productos para evitar especulaciones e incrementos injustificados. Que los productores puedan saber a cómo está saliendo el costo de importar fertilizantes, maíz, soya, a cómo se está vendiendo en tiempo real el alimento concentrado o los fertilizantes para poder tomar decisiones en sus procesos de producción. El dirigente señaló que esta herramienta es clave para una mejor planificación de los productores en su política de reducción de costos. Hoy los mercados están muy volátiles a nivel internacional. Hay que saber si eso se está trasladando a los productores nacionales para que ellos puedan tomar decisiones en sus compras o simplemente en sus negociaciones. El peso, según el cultivo de los insumos, está entre el 30 y el 40% del costo total de la producción. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,06% a 1.337 puntos. La acción preferencial de Corfi colombiana fue la que más subió, con una valorización de 3,55% a 14.600 pesos. La acción de Mineros fue la que más cayó, con una pérdida de 4,35% a 2.200 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 24.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,41% a 34.590 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 4.693 pesos con 99 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.560 pesos y la venden en 4.650 pesos. Un euro cuesta 5.080 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 51 centavos. El azúcar se transó en 19,72 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $80 con 8 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $85 con 44 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.714 pesos.